días, señoras y señores. Les habla un viejo capitán de la gran naviera que fue la Compañía Transatlántica Española. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la línea. Cuando Juan Díaz Cano, nuestro presidente de la Liga Naval, me requirió para colaborar en este ciclo de conferencias online, dejando a mi criterio el tema, tras meditarlo, equivocado o no, llegué a la conclusión de que tal vez sería oportuno hablar un poco de la cuarentena. ¿Qué se entiende por cuarentena? Periodo antiguamente de 40 días, que hoy es variable, durante el cual permanecían aislados los enfermos de padecimientos contagiosos y de las personas que se sospecha o se sospechaba que los padecían. Con referencia a los barcos, es el tiempo en que los buques permanecen detenidos e incomunicados con tierra cuando se ha declarado alguna enfermedad contagiosa entre la tripulación o pasajeros o cuando proceden de lugares infectados, denominados sucios o sospechosos de serlo. Hasta hace no muchos años, cuando un buque llegaba a puerto de día, debía izar en el palo bien visible la bandera Q del Código Internacional de Señales, significando que mi buque está sano y solicito libre plática. Por el contrario, la bandera Q sobre el primer repetidor significaba mi buque es sospechoso de enfermedad contagiosa. Finalmente, la bandera Q sobre la bandera L quería decir mi buque está infectado. De noche, una luz roja sobre una blanca separadas unos 80 metros, visibles en todo el horizonte, significaban que el buque estaba detenido en observación. En consecuencia, las autoridades sanitarias del puerto correspondiente decidían la conveniencia o no de declarar al buque en cuarentena. Hoy en día, la facilidad de las comunicaciones buque-tierra-buque permiten a las autoridades portuarias hacerse cargo de la situación antes de la llegada del buque a puerto y tomar las medidas que consideren oportunas. ¿Cómo está hoy afectando la pandemia del coronavirus a buques y compañías? El pasado mes de marzo había un buen número de lujosos buques de crucero que fueron rechazados en algunos puertos de su itinerario por haber tenido casos de COVID-19 a bordo. Veamos algunos de ellos. Al Zaandam, por ejemplo, 61.396 toneladas de registro, 237 metros de eslora, de la flota de la Holland America Line, que había zarpado de Buenos Aires con 1.800 turistas, no se les permitió desembarcar en Punta Arenas, Chile, ni tampoco días después en Ushuaia, Argentina. Para entonces tenía ya 53 pasajeros y 85 tripulantes contagiados, todos ellos aislados en sus camarotes. Finalmente, después de haber sido rechazado en 11 países, el 3 de abril pasado fue aceptado en Fort Lauderdale, Florida, luego de la intervención directa del propio presidente Trump en este sentido. Habían muerto 4 pasajeros y 13 más y un tripulante estaban en situación crítica. El Costa Luminosa del año 2009, gigante de 92.000 toneladas y casi 300 metros de eslora, velocidad 23 nudos, el 29 de febrero pasado pudo desembarcar en las Islas Caimán a 3 personas contagiadas. Llegó a Tenerife, donde otros 3 pasajeros con síntomas fueron también desembarcados. Otro tanto sucedió en Marsella.
pero aquí no se les permitió atracar y se organizaron vuelos y traslados de pasajeros mediante la improvisación de un cordón sanitario de aislamiento. El Norwegian Jewel del año 2003, 93.000 toneladas de registro, y eslora de 294 metros, capacidad de pasajeros 2.376 y 1.100 tripulantes, tuvo que cambiar radicalmente su itinerario a causa de la difusión a bordo del coronavirus, para desembarcar a los contagiados en Nueva Zelanda. En las islas Fiyi no se le permitió atracar ni desembarcar pasajeros, por lo que se dirigió a Honolulu, puerto al que debería haber llegado el 22 de marzo. Así pues, la gran mayoría de las compañías Costa Crociere, MSC, Royal Caribbean y otras han cancelado los viajes de sus cruceros que permanecen amarrados. Pero no solo las grandes navieras de turismo están sufriendo los efectos perversos de la pandemia. Las compañías armadoras de buques tanque y portacontenedores están encontrando graves dificultades para relevar las tripulaciones debido al cierre de los aeropuertos, con lo que ello supone de prolongación de su tiempo de trabajo para el personal embarcado. Dicho lo cual, deseo exponerles el punto de vista acerca de la cuarentena de un médico eminente de principios del siglo pasado. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875, junto al lago Constanza, cantón de Zúrich, en el seno de una familia de ascendencia alemana y de tradición religiosa. Su padre era pastor luterano. Fue un niño retraído y solitario, que experimentó dificultades para relacionarse con los demás, incluidos sus propios hermanos, pero estaba dotado de una viva imaginación. No muy convencido, decidió estudiar medicina en la Universidad de Basilea. En esta etapa universitaria, entre 1894 y 1900, Jung desarrolló una gran afición por la lectura, interesándose por todos los temas. El estudiante, antes introvertido, se volvió mucho más comunicativo en el contexto académico, esforzándose por desarrollarse socialmente. En la etapa final de su carrera, comenzó a valorar la importancia de su futura profesión de médico. Dio sus primeros pasos en la profesión en un hospital local para poder costearse la ampliación de estudios en la especialidad de psiquiatría. No tardaría en descubrir que su trabajo le permitía abordar, además de los aspectos biológicos de la medicina, temas psíquicos e incluso espirituales. En 1900 empezó a ejercer en un instituto mental de Zúrich. Jung ya se había interesado por el psicoanálisis antes de conocer a Freud en Viena en 1907. Pese a los muchos puntos de coincidencia entre ambos, con todos los respetos hacia Freud, Jung no compartía la idea de que las enfermedades mentales estuviesen relacionadas con la sexualidad humana, según la teoría de Sigmund Freud. Para Jung, la mente humana solo se podía entender a través de la energía psíquica. La conducta no se explica por la pulsión de la libido. Lo sexual queda relegado a un papel relativamente secundario. Se aparta también de Freud
al considerar que no existe solo un inconsciente individual, sino que propone la existencia de uno colectivo parcialmente heredado. Dicho de otro modo, no se centra únicamente en una psicología del individuo, sino también en la de la colectividad. Así pues, a las propuestas del psicoanálisis de Sigmund Freud añadió el factor cultural en la educación. Médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, fundó la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Durante la mayor parte de su vida, su trabajo se centró en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica, sin que ello supusiera dejar de lado otros campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología, hasta la crítica del arte y la literatura. En sus escritos, Jung trata de explicar fenómenos de naturaleza espiritual al margen de la filosofía y de la parapsicología. Desarrolla Jung la idea de un inconsciente colectivo en un libro de título Arquetipos e inconsciente colectivo. Los arquetipos son la expresión psíquica de las estructuras heredadas de nuestros antepasados. Contribuyen a la creación de la propia identidad y nos hacen ser quienes somos. En otro libro importante titulado Tipos psicológicos, Jung analiza los diferentes tipos de personalidad que provocan las actitudes inconscientes y determinan la forma de ser de cada uno. Para concluir esta breve semblanza de Carl Jung, algunos de sus breves pensamientos. 1. Si eres una persona con talento, no significa que hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. 2. Nadie, siempre y cuando se mueva entre las corrientes caóticas de la vida, está sin problemas. 3. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. 4. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. 5. El hombre sano no tortura a otros. Por lo general es el torturado el que se convierte en torturador. 6. El ser humano que promete todo es seguro que no hará nada, y aquel que promete demasiado se encuentra en disposición de utilizar medios diabólicos para llevar a cabo sus promesas, y está ya en el camino de la perdición. Pero de sus trabajos, lo que realmente me interesa en estas circunstancias angustiosas que estamos atravesando es el libro titulado Libro Rojo, una obra elaborada a través de la exploración de su propio inconsciente, aplicando la técnica de la imaginación activa. Empleó casi 15 años en completarlo, y el propio Jung lo consideró como una de las más importantes de sus publicaciones. Curiosamente, el Libro Rojo, a pesar de ser una obra fundamental, por circunstancias familiares no vería la luz verde para su publicación hasta muchos años después de su muerte, entrado ya el año 2009. En dicho libro encontramos el siguiente relato. El escenario es un barco que ha sido puesto en cuarentena. Un oficial se dirige al capitán en estos términos. Capitán, el chico,
suponemos que se refiere a un alumno, está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No comes suficiente? ¿No duermes bastante? No es eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. Y si te dejaran bajar y estuvieras contagioso, ¿soportarías la culpa de infectar a alguien que no puede aguantar la enfermedad? No, no me lo perdonaría nunca, aunque tengo para mí que esta peste ha sido inventada. Puede ser, pero ¿y si no fuese así? Entiendo lo que queréis decir, capitán, pero me siento privado de mi libertad. Me han privado de algo. Prívate tú de algo más. ¿Me estáis tomando el pelo? En absoluto. Si te privas de algo sin responder de manera adecuada, has perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo para superarlo, ¿debo quitarme alguna cosa más por mí mismo? Así es. Yo mismo lo hice en la cuarentena hace 7 años. ¿Y qué es lo que me quitasteis? Verás, tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Llevaba meses esperando llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Port April nos prohibieron bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentía como vosotros. Luego empecé a reaccionar a aquellas imposiciones no utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea un hábito, y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Reflexioné sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su miserable vida y decidí superarlo. Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar mi cuerpo. El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse leer al menos una página cada día de un tema que no conocía y hacer ejercicios sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho años antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Comencé a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias a una entidad, cualquiera que fuere, por no haberme dado como destino privaciones serias durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también adquirir la costumbre de imaginar la luz entre mi persona y la luz entrar en mi persona y hacerme más fuerte. Podía funcionar, decía, también para la gente querida que estaba lejos, y así integré esta práctica también en mi rutina diaria a bordo. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener de inmediato nunca es interesante. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso.
Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron y de imprecaciones. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de darme al ocio, de pensar solo en lo que me habían arrebatado. ¿Cómo acabó, capitán? Adquirí aquellas costumbres nuevas hasta que me dejaron bajar, después de mucho más tiempo del previsto. ¿Os privaron de la primavera entonces? Sí. Aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más, pero yo había florecido igualmente. Me había llevado la primavera dentro de mí, y nadie nunca más habría podido quitármela. Del Libro Rojo de Carl Gustav Jung. Señoras y señores, es todo. Muchas gracias por su atención.